Hay historias que no encajan, relatos que aparecen en conversaciones perdidas, recuerdos extraños, testimonios imposibles, experiencias que desafían la lógica y sucesos que nadie consigue explicar del todo. Bienvenida a este rincón de la grieta en la personalidad, en un espacio desconocido o conocido para algunos, donde hoy hemos vuelto a cruzar el portal y nos adentramos en tantas miles de historias que cuentan en este mundo de misterio. Aquí escucharemos historias de miedo, fenómenos extraños, encuentros imposibles, experiencias paranormales, leyendas, misterios y relatos que quizás ocurrieron o quizás no. No sabemos si proceden de este mundo, de otra dimensión, o simplemente de algún lugar oculto de la mente. Algunas historias serán reales, o quizás no. Otras podrían ser ficción, y algunas quizás se encuentren en un punto intermedio donde nadie puede distinguir la diferencia. Nos adentramos en lugares oscuros, iluminados únicamente por una pequeña chispa de luz, porque a veces el miedo no vive en las sombras, a veces vive en las preguntas que no tienen respuesta. Cruza el portal, escucha y decide por ti mismo qué es real. Bienvenido a la grieta de la personalidad, el rincón oscuro. La historia que traigo hoy trata de números mágicos, puertas misteriosas. Y esos números mágicos a veces se repiten. Más de una vez los habréis oído en boca de algunos, en historias, leyendas, archivos. Hay una historia que nunca he conseguido verificar, como otras tantas. Quizás sea mentira, quizás sea una leyenda urbana, o quizás alguien en algún lugar prefiera que no se conozca. Todo comenzó con un hombre llamado Marco. Trabajaba de noche en una vieja estación de tren abandonada. El edificio llevaba años cerrado al público, no era funcional. Los andenes estaban vacíos, los relojes detenidos y las luces apenas funcionaban. Seguramente que muchos de vosotros, no todos, algunos, habéis pasado por aquellas estaciones abandonadas, llenas de grafitis. Otras parecen que estén a punto de inaugurarse, pero no trabaja nadie. Donde en algunas no hay nadie vigilando y en otras sí. Y este es el caso. El trabajo de Marco era sencillo: vigilar el lugar y avisar si alguien entraba. Con su walkie, típico, su garita, nada más. Parece un trabajo sencillo. Y durante meses ahí estaba y no ocurrió nada extraño. Hasta una madrugada de noviembre, a las 3:17 exactamente de la noche, Marcos escuchó el sonido de un tren. No el eco de uno lejano, no, un tren real. Parecía que estaba ahí mismo. Las vías vibraban, el suelo temblaba, y un silbido metálico recorrió
la estación, pensó que alguien estaba utilizando una línea cerrada por algún error o algunas obras. Salió de su garita al escuchar todo ese jaleo, miró las vías, para un lado, para el otro, forzando la vista, y nada, ni una sola luz, ni un solo vagón. El sonido desapareció. Y entonces lo vio. Una puerta al fondo, en ese andén donde nunca había pasado nada. Aparece una puerta negra, no una entrada ni una salida, esas típicas puertas con letreros. Una puerta solitaria apoyada contra una pared donde nunca había habido una. La primera vez que la ve. Desde todos esos días que ha estado meses trabajando en ese lugar. Marcos conocía aquel lugar perfectamente. Aquella puerta no estaba allí unas horas antes. Así que se acercó. Sobre la madera había una placa metálica oxidada que solo ponía puerta número 9. Nada más. Intentó abrirla. Estaba cerrada. Volvió a su puesto pensando que alguien estaba gastándole una broma. ¿Pero quién? Siempre ha estado solo. Si tenía que informar de algo, usaba su walkie, su radio, o iba a las oficinas. Nunca nadie aparecía por ahí. Así que volvió a su puesto de trabajo, su garita, y no le dio más importancia. Pasó la noche y a las 3:17 de la noche siguiente volvió a escuchar el tren. Y la puerta seguía allí. Esta vez encontró algo nuevo, un papel doblado bajo el marco de la puerta. Lo abrió. Solo contenía una frase escrita a mano: no entres cuando te llamen. Marcos aseguró que sintió frío al leerlo. En sus notas, donde escribía todo, también contó que notó como un vacío y nostalgia. Y justo después escuchó una voz, su propia voz, detrás de la puerta. Marcos, decía. En su libro, escrito, que reconoció su voz, que era él quien hablaba. Se quedó inmóvil porque la voz le decía: Marcos, abre. Era exactamente su voz, su mismo tono, su misma forma de hablar, y él retrocedió. Y la voz comenzó a golpear lentamente desde el otro lado, 3 golpes, y silencio. 3 golpes más, y vuelve el silencio. Y 3 golpes más. Aquella noche Marcos abandonó la estación y no pudo seguir trabajando porque no entendía lo que estaba pasando. Así quedó escrito en su pequeño diario. Pero volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Cada madrugada, a la misma hora,
las 3:17, la puerta hacía el mismo juego. La voz sonaba, pero cada vez más insistente, más desesperada, hasta que una noche escuchó algo diferente: llantos. Y después una frase: si no abres, yo saldré. Marcos nunca contó ni escribió lo que ocurrió después, porque esas fueron sus últimas escrituras en ese pequeño libro, y desapareció. Su coche apareció junto a la estación. Sus llaves estaban dentro, su teléfono también. La gente que lo conocía, los trabajadores de oficina, dieron el toque de alarma. No sabían nada de él, pero de él nunca se encontró rastro. La policía registró el edificio entero. No encontraron ninguna puerta, ninguna placa, nada. Nada de lo que ponía en esas escrituras del pequeño libro, donde Marcos anotaba sus cositas. El caso quedó archivado y fin de la historia. O eso creían, porque años después, cuando la estación fue demolida, uno de los obreros encontró algo enterrado bajo los cimientos. Una placa oxidada, pequeña, cubierta de tierra, con 2 palabras grabadas: puerta número 9. Y en la parte trasera, apenas visible, una frase que nadie supo explicar: gracias por abrir. Y ahora, dime una cosa. Si escucharas tu propia voz llamándote desde el otro lado de una puerta que no debería existir, ¿la abrirías?